Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva conferencia virtual organizada por el Colegio Nacional de Economistas de Bolivia y el Colegio de Economistas e Ingenieros Comerciales de la ciudad de Oruro. Esta vez tocando un tópico muy interesante que es la estrategia lideral de los aymaras en el siglo XX. Y bueno, pues para dar inicio y con las palabras de bienvenida, le cedo la palabra al licenciado Luis Alberto Molina Lizarazu, presidente del Colegio de Economistas de Oruro. Adelante, licenciado, por favor. Bien, muchísimas gracias, mi estimado ingeniero Omar Botello. Agradecer la presencia del doctor Fernando Untoja en este evento que es muy importante para nosotros porque nos va a reflejar básicamente el análisis crítico de nuestra realidad ligado principalmente a lo que es el aspecto económico, etcétera. Quiero agradecer la presencia del doctor Fernando Untoja, agradecerle por darse tiempo en su agenda para poder brindarnos esta charla, esta conferencia que es muy importante para todos nosotros y estoy seguro va a ser de bastante repercusión, no solamente a nivel departamental, sino también a nivel nacional. Felicitar a todos nuestros compañeros, colegas que están presentes en sala y a todos los que van a ingresar, porque esto es un elemento muy importante que nos va a permitir ir formándonos un análisis crítico de lo que es nuestra realidad. Doctor, muchísimas gracias, le agradezco y obviamente bienvenido a esta charla, a esta conferencia. Gracias, Omar. Es así que doy la presentación al PhD Fernando Untoja Choque. Él es economista de profesión, posee un doctorado en ciencias económicas, una maestría en ciencias económicas, una maestría en filosofía y ciencias políticas en París 10, Nanterre, Francia. Además que él tiene por carrera licenciatura y otra licenciatura en filosofía en París 10, Nanterre, Francia. Actualmente es investigador universitario de la Universidad Mayor de San Andrés. Bueno, sin más preámbulo, doctor, para mí es un honor tenerlo esta vez en sala. Adelante, le cedo la palabra, por favor. Bien, gracias a todo el equipo del Colegio de Economistas de Oruro y gracias también a todos los que están escuchándome y viéndome. Y también un saludo importante para la ciudad de Oruro. A ver, voy a empezar con lo siguiente. El título es ¿cuál es la estrategia liberal de los aymaras para el siglo XXI? Ese es el título del tema. Pero siempre hay que ubicar las cosas. El mundo económicamente se ha movido y sigue moviéndose en base a dos grandes concepciones teóricas. Y se tornan más o menos cada 20 años una concepción con la otra. El keynesianismo ha sido importante después del 36, después de la teoría general, y muchas economías han aplicado la teoría keynesiana y tienen sus explicaciones sobre la acumulación del capital, sobre el desarrollo, sobre otros temas subyacentes. Y del otro lado está Hayek, un liberal que es completamente opuesto a Keynes y que tiene también la concepción de la economía, de la política, de la democracia. Y entre los dos se han turnado, decía yo, durante toda la década, o mejor dicho, todo el siglo XX prácticamente, entre un estatismo y un liberalismo. Y los que han practicado el estatismo han sido también relacionados con lo que llama la gente el socialismo. O sea que no existe socialismo, pero el keynesianismo ha reinado igual. Y en los países latinoamericanos, con la CEPAL, casi todos han sido keynesianos. Querían que el Estado sea protagonista del desarrollo, que organice las cosas, que aumente el crecimiento, etcétera, etcétera. Y por otro lado estaba Hayek, que ha tenido más fuerza con Thatcher, con Reagan, y luego lo que la gente conoce neoliberalismo, y en el fondo es el neoliberalismo, es el nuevo liberalismo para estos tiempos. Entonces, cada concepción se turna
cada 20 años. Por ejemplo, ahora estamos en una boga de estatistas. En algunos países, en otros están con prácticas liberales. Nosotros somos parte de ese continente llamado Latinoamérica. ¿Cómo se practica aquí las cosas entre esos dos grandes polos que se turnan? ¿Qué hacen nuestros economistas? ¿Son keynesianos o liberales? Primero. Porque si seguimos a uno y a otro, no tendría mucho sentido ser economista. Entonces hay una exigencia. ¿Cuál es la exigencia? Es que cada economista debe leer su realidad. Debe leer. Y debe leer la estructura económica de nuestra sociedad, pero la estructura económica no solamente como capitalismo, sino de qué está yuxtapuesto o de qué está superpuesta las estructuras y las relaciones. La falta de eso ha hecho de que Sudamérica no entre en un desarrollo así con mucha fuerza. El único que reconoció la falta de esa lectura es Cardoso. Dijo, mientras no leamos la realidad económica y social de Sudamérica, entonces no vamos a poder despegar. Digo rápidamente, por ejemplo, en economía, la gente en Oruro, en La Paz, en Chile, estudia desde cuándo la economía. Estudia con los clásicos y la historia económica a partir de la colonia y fundamentalmente a partir de la constitución del Estado-Nación. A partir de ahí se estudia la economía, pero no se estudia la estructura, no capitalista, no colonial. No sabemos cómo funcionaba la economía aymara y cómo funciona actualmente. Entonces, ¿cómo podemos hacer prácticas de desarrollo económico si no conocemos los actores, sus relaciones y la manera de reproducirse y de expandirse? Ahí está el tema planteado, pero quiero agregar algo que vale la pena pensar. La pandemia, ¿qué ha hecho? A nivel de economía y a nivel del desarrollo y a nivel del desarrollo de la ciencia y tecnología. La pandemia ha desnudado completamente esa falsa idea, esa ilusión de hacerse de que hemos progresado, hemos desarrollado, que investigamos, que producimos tecnología. Ni en ningún país de Sudamérica han podido analizar las vacunas. Entonces, Occidente, o sea, Europa, Estados Unidos, China, Rusia, otra vez ha puesto de rodillas a la gente de Sudamérica y de África, porque no tuvieron respuesta a la cuestión de salud. Desnudó la fragilidad institucional. ¿Quién es ese? La fragilidad de los centros educativos. ¿Qué cosa hizo la UMSA en biología, en bioquímica? ¿Qué hizo Oruro? ¿Qué hizo Santa Cruz? Nada. Entonces, ¿qué ocurre en esta sociedad? ¿Por qué patinamos cada 20 años con liberalismo y otros 20 años con estatismo? Y prácticamente el país se endeuda, pide más plata al Fondo Monetario, a los países europeos, pero no comienza a acumular capital. Las bonanzas derrochamos en 4 o 5 años, como pasó después del 53, hasta el 64, ya no había dinero, pero había engordado una burocracia estatal. En esos 14 años ha habido bonanza, ha habido demasiado dinero, pero tampoco permitió la capitalización. No hay empresarios poderosos en Bolivia que estén jugando en el mundo. Seguimos siendo extractivistas, pero sin embargo la burocracia estatal creó oligarquías de todo tipo y continúa el país destartalado, sin institucionalidad, nadie respeta las leyes y ahí estamos. No salimos de conflictos, nos peleamos por símbolos, nos peleamos por regiones,
pensamos de que el occidente es muy diferente de Santa Cruz del Oriente, y los del Oriente dicen que han abierto los brazos para que vengan los collas y les hemos dado aquí cosas. Y aquí decimos de que allá los separatistas, y entramos en un círculo vicioso, donde la violencia política va destruyendo cada día las instituciones y fundamentalmente la mentalidad, la mente de los bolivianos. Entonces, bajo esas consideraciones, yo quiero al menos comunicarles, compartir por qué funciona así. ¿Por qué funciona así? A pesar de los casi de 190 años de Bolivia, ¿por qué funciona así? Con el Estado republicano, con lo plurinacional, nada funciona. ¿Qué es lo que ocurre? Algo está. ¿Y en qué hemos descuidado los economistas? Hemos descuidado justamente en leer las estructuras sociales. Ustedes conocen los que han hecho Keynes, por ejemplo, Arro, Caldor y Arro Domar, fundamentalmente, que creían que llevando máquinas podían acumular en África o en el tercer mundo, y nunca resultó. Pero a pesar del fracaso de Arro Domar, la gente ha seguido aquí. Nos han hecho señalar con la sustitución de importaciones que nunca se dio en nada, pero estaba en boga durante todos los años 60, 70, prácticamente desde los años 50. Entonces, ¿qué ha pasado? Hay algo que no funciona. Unos países que otros han surgido, como México, como Chile, con alguna sustitución de importaciones. Pero Perú, Bolivia, Ecuador, para nada. Entonces, ahí quiero llegar, ahí es mi reflexión. Y luego a Bolivia. En Bolivia, como es un estado y un espacio económico, producto de la colonización, producto de la relación colonial, hay muchas cosas encapsuladas o escamoteadas por las universidades, por la literatura, por los economistas, los sociólogos y los políticos. Todos casi piensan que Bolivia es una cosa homogénea, tanto a nivel poblacional como institucional. Y por eso, como imagina eso, llega el término de economía informal. Toditos los economistas hablan de economía informal sin interrogar la palabra informal y la constitución de esa llamada economía informal. Bueno, y hablan nomás de economía informal. Todos son informales y muchos economistas incluso se ponen a condenar y a criticar, acusándolos de que los llamados informales son los que no pagan impuestos, no tributan, son unos parásitos. Y yo quiero mostrarles que no es así. Les voy a mostrar. Entonces, partamos ahora con nuestras estructuras. En Bolivia existen 3 estructuras funcionando, superpuestas, con relaciones contradictorias o relaciones también de yuxtaposición y de articulación. Es innegable, Bolivia es una economía capitalista. El mundo es capitalista, Bolivia hace parte del capitalismo, por tanto somos un país capitalista. La pregunta es, ¿de qué tipo? Es también observable, constatable todos los días en las instituciones del Estado y en todas las instituciones, desde el Estado hasta el último municipio del país, que funciona una lógica feudal. No hay amo, siervo, cierto, pero la relación, la lógica del funcionamiento de las instituciones estatales es feudal. ¿Por qué digo feudal? Porque todo está hecha
o funciona en base a la relación de pertenencia. En la parte capitalista, en la esfera capitalista, evidentemente hay que competir, si no, desaparece. Pero en esa segunda esfera o estructura, la gente tiene algo, logra algo y se habitúa a tener algo en base a la pertenencia. ¿Pertenencia a qué? Pertenencia a un clan familiar que domina una universidad, o un municipio, o un ministerio. Y por eso es bien común decir, arrástrame donde estás trabajando. Eso se llama nepotismo. Donde hay nepotismo, es la estructura absolutamente feudal. Los que pertenecen al feudo tienen carrera política y carrera económica. Hasta son diplomáticos a la carrera, no de carrera. Y eso hemos visto no solamente en estos últimos tiempos, sino ha sido así la práctica desde la constitución del Estado boliviano. Esas dos instancias funcionan, ¿cierto? La segunda estructura, que es la estructura feudal, bloquea permanentemente el funcionamiento del capitalismo. Ser capitalista en Bolivia es muy difícil. Antes de que abra la puerta de mi tienda ya me están cerrando. Es absolutamente difícil. Prefiere la gente irse y se van. Y si quiere hacer una empresa, tiene que servirse de la estructura feudal de la pertenencia, familiar, étnica o política o de partido. Por eso yo decía, el dinero del estaño del 53 al 65 se lo derrocharon y consumieron la oligarquía criolla que hacía vivir a los campesinos, pero gozaba de lo que se exportaba, del extractivismo. En estos últimos tiempos también el gas sirve ¿para quién? ¿Para el desarrollo económico? Para nada. Es para formar oligarquías, clanes de poder. Y todos quieren quedarse en el poder de manera eterna. Y todos hablan de socialismo o hablan, en el fondo son keynesianos. Entonces hay otra estructura que está a la vista, visible, tanto en los centros urbanos como en el sector rural. ¿Cuál es esa estructura? Esa es la estructura de la ILU. Yo recuerdo que cuando estuve en la UTO hice investigar la existencia de la ILU porque no me creían. Debe ser los años 90. No me creían que había ILU ya. Entonces, mis estudiantes, junto conmigo, han ido a Macha, a Pocoata, a Colquechaca, a ver cómo funcionaban los AILUs y realmente existían o no. Y ha sido un éxito la investigación y debo agradecer que ha alimentado muchísimo, digamos, mis hipótesis de trabajo. Esa estructura de AILU es una realidad y también tiene su propia lógica. No hay que tomarlo como algo del pasado, de una estructura ya que solamente deben estudiar los antropólogos o los arqueólogos. Es una lógica viviente. Eso está en Oruro. Vayan a Zabaya, vayan a Oillamarca, vayan a Turco, vayan a Salinas, vayan a Chayapata, a Cacachaca, van a ver los AILUs en el norte Potosí también. Están funcionando. No ha desaparecido a pesar de la colonización, a pesar de la república, no han desaparecido. Pero ¿cómo funcionan? Es la cosa, ¿cómo funciona? ¿Qué lógica hace que funcione esto? Dijimos en el capitalismo es la competencia, hay que competir. De acuerdo a la lógica smithsiana, hay que competir. En la cuestión feudal es la pertenencia que a uno le beneficia y uno se promociona gracias a la pertenencia. En el AILU andino aymara no es eso. Damas y caballeros, es la rivalidad. El aymara es rival entre ellos, entre individuos, entre regiones. Actúan en rivales, o sea, llevan
la competencia aún más radical. Hay que competir. Y la competencia es económica, es de prestigio, es de fiesta, es también de acumulación de propiedad inmobiliaria, es mostración y expansión. Todo eso se mueve en base a la rivalidad y es eso justamente que los economistas no entienden y califican de economía informal. Y los acusan a los aymaras de no pagar impuestos, y de ser contrabandistas, o de emborracharse, hacer fiestas. Esa rivalidad ha hecho de que en Bolivia, que el 80% de la economía boliviana funcione con esa lógica de la rivalidad, visto por los economistas como economía informal. Y eso está en todo el país. Y no solamente en todo el país, sino todo el norte chileno está bajo la lógica de la economía aymara, y los aymaras se lo agarraron, reconquistaron el mar sin ir a la Haya. A nivel de país, ¿qué podemos decir? Bajo la rivalidad y combinando con la competencia capitalista, el aymara ocupa Santa Cruz. En la ciudad está el Plan 3000, el norte integrado, San Julián, Yapacaní, es lógica aymara que funciona a nivel económico. Y lamentablemente la élite cruceña no quiere ver tampoco eso. ¿Qué dice la élite cruceña? Que gracias a nosotros han progresado aquí, les hemos abierto los brazos, les hemos acogido. Es la fuerza de trabajo más importante del altiplano que va a Santa Cruz y que ha permitido esa pujanza económica de Santa Cruz. Pero no solamente Santa Cruz, sino Tarija. Tarija está prácticamente rodeado de los norteños que son aymaras quechuas. Y Apacaní está prácticamente en manos de los aymaras. Entonces ya no hay esa falsa dicotomía oriente-occidente. Es absurdo pensar así, tanto en algunos políticos de la izquierda como la gente de Santa Cruz de la élite cruceña. Y así podemos seguir enumerando. Podemos citar Pando. Pando está lleno de joyas. Con el comercio. Llevan lechuga, papa, zanahoria en avión o por tierra, pero están haciendo negocios. Ven y lo propio. ¿Con quién entra el aymara? Entra con el comercio. Llega como sea con el comercio. Y el comercio hacen los collas. Casi los cruceños, digamos, de cepa, como dicen ellos, no hacen. Son más ganaderos. Entonces, como verán ustedes, la rivalidad está en la expansión y les cuento un detalle. Rurrenabaque es Beni. Es Beni. En este momento, Rurrenabaque está prácticamente ocupado por los aymaras, comerciantes. Prácticamente. ¿De dónde va esa gente? Va del Alto. En el Alto tienen sus negocios, su casa, pero además quieren territorio y van y tienen propiedades en Rurrenabaque. Por rivalidad también se lo han agarrado ahí Valle de Azapa. Los que conocen Chile, y casi todos los oyentes conocen Chile, Azapa es un valle controlado por los aymaras. Es fabuloso. Es una economía que en base a la rivalidad pone en competencia a los aymaras para ocupar territorios, para acumular fortuna, propiedad inmobiliaria, edificios, chalets, que se digan. No les gusta al mundo criollo eso.
verlos de que tenga más dinero un aymara que un criollo. Y por eso es que, combino esto con la actualidad, quieren hacer una ley que persiga para las ganancias ilícitas, porque la economía aymara es pujante, es amenazante. Por ahora hay una dominancia aymara a nivel económico. Después se viene la dominancia política. Yo estoy diciéndoles una constatación, de acuerdo a mi reflexión y a mis investigaciones. Les digo otros elementos de rivalidad. Tanto en La Paz como en Oruro, en cualquier fiesta de carnaval o cualquier fiesta. Cada preste se enfrenta con el otro y ha convertido el presterío en un medio de acumulación de capital mercantil. No solamente es bailar, sino es acumular capital mercantil. Y por eso pelean ahora para hacer prestes. Cada uno de ellos expone la mejor banda, la mejor orquesta. Esas fiestas después de tentaciones que había en el sur de Oruro, por ejemplo, era competencia, rivalidad entre familias, entre ellos del oeste de Oruro. La Paz funciona con la misma lógica. Entonces, vemos que la lógica de la rivalidad del mundo aymara fácilmente se articula con la lógica de la competencia capitalista. Y por eso el aymara es ultraliberal. El aymara trabaja desde las 5 hasta 12 de la noche. Y va a cambiar de rubro cada 6 meses o cada 3 meses de acuerdo a cómo le va. No es alguien que se conforma y se queda con una economía estacionaria, sino siempre está inventando, abriendo nuevos canales y armando su red a nivel nacional. ¿Cuántos orureños, por ejemplo, aymaras están en Santa Cruz y vuelven para carnavales? Miles. Lo propio en La Paz. Antes en Santa Cruz, el aymara vivía en un cuartucho con la cabeza agachada y trabajaba, construía las casas, etcétera, etcétera. Luego lleva a su primo, a su cuñado, y dentro de la casa hacen su fiestita y meten bulla. Después hacen su fiesta en el patio. Después hacen la fiesta en el barrio. Y lo que viene, y lo que puede ganar Oruro. Miren, Oruro vive del carnaval, ¿cierto? Pero Oruro puede replicar su carnaval en Santa Cruz. Yo les hablo de la dominancia colla, aymara. Son miles de santacruceños que son collas. Casi el 75% de la población de Santa Cruz es colla aymara quechua. Norte integrado es cada comunidad, es una aymara, otra quechua, una aymara, otra quechua. Vayan a visitar, hablando aymara, hablando quechua, tienen sus radios en algunos emisores en aymara o en quechua. Si Oruro replicase su carnaval en Oruro, espero que lo hagan de aquí al menos unos 10, 20 años, tal mucho es, prácticamente se termina el carnaval cruceño, que es un poco una imitación al carnaval brasileño. Y además, a nivel económico, los aymaras de aquí a no muchos años van a entrar en la Caínco. Ya están en Anapo, los que venden azúcar, soya, ya están. No solamente el aymara que ha hecho allá es campesino con su tractorcito, sino ya ha entrado en la acumulación del capital productivo. Muchos están en la acumulación del capital mercantil, pero otros ya han pasado a la cuestión productiva. Y cuando pasan a la cuestión productiva, prácticamente se va formando una burguesía aymara. Ellos no escapan del país, no se van a ir. Invierten aquí, generan empleos,
crean su propio empleo y hay que aplaudir, pues, porque si no, ¿dónde trabajarían los jóvenes? Muchos terminan sociología, economía, ¿y qué hacen? Se dedican al comercio. ¿Por qué? Porque no hay industrias capaces de absorber a la gente formada en las universidades. Las universidades fabrican desocupados. ¿Quién les absorbe? ¿O qué sector? La llamada economía informal, que yo llamo la economía de la rivalidad. Entonces, para que ustedes me sigan, lo que yo les estoy diciendo es la constatación de hechos que se mueven en la sociedad boliviana a nivel económico. La ideología dominante ha tratado de minimizar, han dicho los demás son unos campesinos simplemente, o viven en el campo, y sobre eso llueve prejuicios sociales. Pero en su lógica de rivalidad, el Aymara silenciosamente ha ido ocupando espacios y armando redes. El Alto es una ciudad poderosa con el comercio. Oruro también puede ser, y tiene que ser. El 95 yo había planteado el puerto seco para Oruro y hasta ahora no hay. ¿En qué consiste el puerto seco? Que todo entre a Oruro con arancel cero. Todo, todo. Absolutamente todo. Y después, para salir de Oruro, que paguen el arancel. Solo nos correspondía 35% para Oruro, igual el resto dábamos al Estado central. Pero era una economía pujante, encuentro de mercaderes, bancos, casas de juego, talleres, almacenes, pero no entendieron. Los que estaban en el poder. Hablé con los comerciantes, hablé con los transportistas y también con los industriales que hacen clavitos de calamina, etc. Pero todavía eso queda, porque Oruro es el paso al Pacífico. No hay otro. No es Hilo, es Oruro. Y tiene que aprovechar esa posición topológica, diría yo así. Desde ahí puede dominar y expandirse y replicar su carnaval incluso en el Santa Cruz. Ustedes me dirán, pero en Oruro los campesinos no producen nada. Claro, ¿qué van a producir si Oruro no consume todo eso? ¿Y dónde pueden llevar? Cada orureño que vive en el altiplano rural hace comercio, fundamentalmente. Está viajando a Cochabamba, tiene su casita en Huayrakasa, después en Santa Cruz, después en Pando, después en Beni. Si hacemos seguimiento al movimiento demográfico e individual, podemos encontrar toda una red económica. Pero eso no solo es para Oruro, es para todo lo que es el altiplano boliviano, donde están fundamentalmente los aymaras quechuas, desde La Paz, Oruro, Potosí y Sucre. Esa gente no ha vivido estancada, parqueada debajo de los cerros o en las faldas de los cerros, sin que ningún Estado, ningún gobierno haya estimulado, han empezado a desplazarse. Yo no hablo de migración, los migrantes, yo digo la población se ha desplazado porque el país es nuestro, entonces tienen todo el derecho de desplazarse y ocupar el país. O sea, aquí no hay oposición Oriente-Occidente, es un falso debate. No hay Tarija contra los potosinos o contra los norteños. Tarija está lleno de collas y Tarija es una ciudad más grande gracias a los collas. Tal vez nosotros del altiplano, los que estudiamos, no hemos tenido el tiempo y también la voluntad de hacer seguimiento a nuestra gente. Les voy a dar un ejemplo. Los Dabdub, que son capos en Santa Cruz ahora,
que se creían dueños de Santa Cruz, eran orureños, industriales mineros árabes instalados en Oruro. Dejaron en Oruro, ahora son anti-Oruro. Son cosas que pasan así. La zona sur, que era despreciado y siguen todavía de Oruro, son los camires aymaras de Turcos, de Zabaya, son los camires. No ha habido gobiernos que les hayan facilitado crédito para instalar industrias. Pueden hacerlo. El día que los aymaras armen su propio banco privado en La Paz, Oruro, Santa Cruz, van a competir con los bancos privados que existen actualmente. Y van a medir el peso de su patrimonio. No es una cosa insignificante el mundo de los camires. Hay mucho capital. ¿Dónde se invierte? Fundamentalmente en la propiedad inmobiliaria. Imaginen ustedes, economistas, ¿por qué no armar un banco para los aymaras en Oruro? Banco propio. No banco estatal, banco privado. En La Paz lo propio. ¿Y por qué no saltar a Santa Cruz también? Entonces tenemos grandes posibilidades. Y yo decía, por eso digo que la aymara es fundamentalmente liberal, ultraliberal. No pide a nadie, más bien lo distorsionan su mente cuando comienzan a dar bonos, ayudas y creen que el papá Estado va a resolver. Sin el papá Estado han ocupado el país y el norte de Arica, sin el apoyo del papá Estado. Existe mucha iniciativa en el mundo aymara, en sus hijos, a nivel de sistemas, a nivel de robótica. Pueden armar cualquier cosa viendo el internet o copiando, pero no se estimula la formación de nuevas empresas. Aquí cuando uno quiere ser empresario, ya le están investigando de dónde hacer la plata. No le está interesando al poder central si genera empleos o no, sino quieren destruir el capital de los aymaras y quechuas. Sin la economía de la rivalidad en este momento, el desempleo reventaría política y socialmente al país. Pero felizmente estamos ahí para tener un espacio donde trabajar. Pienso de que esas cosas nuestras universidades han olvidado, han obviado. Han sido seducidos por teorías keynesianas y también liberales, pero tampoco en Bolivia se aplicó un modelo liberal. Siempre ha habido el peso fuerte del Estado en la economía. Y el boliviano trabaja para el Estado. Casi más del 50% le da al Estado. Y el Estado despilfarra eso sin rendir cuentas a nadie. Y del Estado salen oligarcas, gente que gana sin trabajar, gente que acumula sin trabajar. Esos son los oligarcas. Esos regímenes estatistas siempre han formado oligarcas, pero no empresarios. Entonces, pagan impuestos sobre ingreso, consultorías, impuestos sobre utilidades. Acusan a los llamados informales de que no pagan impuestos. ¿Cómo no van a pagar impuestos? Pagan impuestos. Nadie les regala las mercancías sin impuesto. El llamado informal no vende sin comer. Compra leche, compra pan, utiliza el transporte y todo ahí está el IVA. Entonces, paga a la alcaldía su centaje, paga el régimen simplificado. ¿Y dónde me pueden decir que no pagan impuestos? Entonces el mundo criollo ha pensado de que
la acumulación del capital de los aymaras es muy peligroso. Hay que frenar, como sea. Es demasiado peligroso que los aymaras sean ricos. Y ves peor todavía si piensan política, van a saltar todo. Entonces ahí tenemos los famosos gobiernos de izquierda que fundamentalmente son anti-aymaras y anti-quechuas. No quieren aymaras ricos ni quechuas ricos, quieren pobres que estén pidiendo ayuda y les dan limosna evidentemente de 200 pesos, 100 pesos. Les pagan por marchar en la calle, les pagan 80 bolivianos por agitar la huipala, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros los economistas en Bolivia tenemos que aprender a jugar, trazamos una estrategia para jugar en la economía mundial. Jugar quiere decir cómo nos desenvolvemos, cómo nos navegamos. ¿Qué vendemos actualmente al mundo? Lo que siempre vendíamos hace 40, 50 años. Vivimos de eso. El gas está terminando, se está salvando la minería. Vendemos azúcar un poquito de carne, soya vendemos un poquito, vende Santa Cruz, ¿cierto? ¿Qué vende Oruro al mundo, por ejemplo? Aparte de la minería, ¿qué vende? ¿Qué se exporta? Tal vez en las preguntas me dirán, ¿exportamos esto? Yo no conozco exportaciones de Oruro, hechos en Oruro y que estén con nichos de mercado ganados en Europa, en Asia, no hay. Entonces los economistas tenemos que practicar la economía de la rivalidad, que es liberalismo. Antiestatal, porque el Estado es el freno más grande que tiene la Aymara Quechua para un desarrollo económico y para la acumulación del capital. Como verán, esas tres estructuras de las cuales les hablé funcionan bloqueándose o articulándose. La estructura feudal bloquea completamente a la economía de la rivalidad y también bloquea a la economía capitalista. Entonces, la capitalista está anclado, así, con una ola de macizo de fierro anclado y no puede despegar, porque cuesta mucho invertir, es mucho riesgo. Cualquier régimen populista llega, expropia, confisca los bienes. No hay garantías. ¿Para qué voy a invertir en Bolivia entonces si me van a quitar mi chalet? ¿Para qué? ¿Para qué voy a invertir si mis obreros se lo van a agarrar con una ley? Mi empresa. Entonces hay que cambiar de mentalidad y debo decirles de que las lecturas como de Galeano han descerebrado la mentalidad de los jóvenes bolivianos. Yo cuando llegué de París a Oruro les he encontrado a todos izquierdistas, todos marxistas y querían todo socialismo y no sabían qué era el socialismo, ni imaginaban. Todos eran pro-cubanos, no conocían Cuba. Entonces hay lecturas malas de marxismo, lecturas malas, y lecturas malas de Galeano y de esos tercermundistas, como Dos Santos, como Emmanuel, que han descerebrado y no han dejado pensar de manera liberal al boliviano y al sudamericano. El joven sudamericano ha vivido mirando Cuba y Cuba le iba a salvar. Nadie conocía cómo funcionaba. Cuando Cuba es un campo de concentración, es una esclavitud para toda una población. Dicen que allá la ciencia está avanzada, pero no hubieran muerto de hambre. Y lamentablemente esas experiencias políticas también quieren repetirse en Sudamérica. Veamos Perú, Argentina, Bolivia. La gente se mueve porque la intoxicación, la alienación de Galeano está funcionando. Ser izquierdista era lindo, ser positivo, lindo, churro. Si ser de derecha era malo.
¿Cómo hemos caído en esa trampa de la dicotomía donde todos han colaborado para intoxicar a nuestras generaciones? Y felizmente el mundo aymara, desde la práctica económica, ha ido rompiendo. Ha ido rompiendo. Así sus hijos estén contra sus padres, que sean medio revolucionaritos, el papá se ha impuesto con la madre. Entonces ahora está cambiando el escenario. Hoy los jóvenes aymaras quechos en las ciudades quieren acumular, quieren saltar a la ciencia y la tecnología, quieren piratear cosas. Yo aplaudo, háganlo y hagámoslo. Pero nuestra sociedad y nuestro Estado está también desinstitucionalizado. El liberalismo funciona cuando existe confianza en el otro, confianza. Y si no hay confianza, ¿quién va a dar confianza? Si el Estado, a través del gobierno, no cumple las reglas de juego, ¿cómo quieren que los otros cumplan las reglas de juego? La confianza hace mucho para los negocios. La confianza hace mucho para estudiar y para establecer redes de contacto. Cuando la gente pierde confianza, no sabe qué hacer. Está en el caos. En el caos cualquier cosa le llega. Entonces, necesitamos trazar una estrategia liberal para el siglo XXI, constatando la economía de nuestra gente. No podemos imponerles que el socialismo funciona y deben hacer eso, porque los que hablan de socialismo ni conocen ni han vivido, porque Marx no tiene ningún programa de socialismo. Nada. Los economistas sabemos muy bien, Marx no tiene política económica, no tiene política monetaria, no tiene. ¿Por qué no tiene? Porque si hubiera tenido, hubiera sido administrador del capitalismo. Es el tipo, ha escapado y para decir, señores, vamos al socialismo. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque estamos en peligro como generación. O bien nos intoxican, o bien nos quitan ese egoísmo positivo que sirve para acumular, o nos masifican, entonces dependemos de una totalidad hegemonizada por algún grupo, fundamentalmente ideologizada, y que no responde a lo que está funcionando en la sociedad boliviana. Mis preocupaciones estas no son recientes, vienen desde hace años, porque he estudiado cómo actúa económicamente el aymara. No es necesario que sea economista, sociólogo, ingeniero para acumular. Alguien que apenas sabe leer y sumar, restar, tiene habilidades para acumular y para hacer negocios. Es el hombre que no tiene vergüenza de hacer negocios. Les cuento, por ejemplo, Aristóteles era enemigo de los comerciantes. Decía, son una perversión, una decadencia, deshacen las sociedades. Tenía razón. El comerciante es el actor económico más revolucionario, porque inventa, explota su egoísmo, transforma las viejas estructuras y se pone a trabajar por egoísmo, y el egoísmo beneficia a todo el mundo. A nosotros nos han enseñado en el cristianismo, como en el marxismo, de que no hay que ser egoísta, hay que ser solidario, hay que compartir. Eso no funciona en el mundo aymara. En el mundo aymara, como dicen en Oruro, yo soy de tener y pago mis 10 cajas de cerveza. El egoísmo es importante. Hay que tomar el egoísmo como una fuerza en el sentido positivo. Los resultados del egoísmo
benefician a muchos. Y eso es lo que hace la Aymara. La llamada economía informal beneficia a medio mundo porque da trabajo, aunque mal pagado, pero da trabajo. Entonces, esa es la estrategia liberal de la Aymara. El siglo XXI va a ser la dominancia económica y tal vez la hegemonía política de la Aymara quechua. Por ahora no, por ahora no. Mucha gente puede decir, pero están en el poder los indígenas. No, nada que ver. Por ahora, con el MAS, una oligarquía criolla se apropió de los llamados movimientos indígenas. Los aymaras no son indígenas, son aymaras por eso, son quechos con identidad. Pero ¿quiénes desarrollan ahora? Desarrollan la nueva oligarquía criolla, que mostró la cara bonita, simpática, defensor del pobre, porque el que defiende al pobre quiere vivir del pobre. Al menos yo como liberal pienso, yo quiero aymaras ricos. Y todos los aymaras quechos sean ricos, que hagan negocio, como en Corea del Sur o Singapur, que estén en el mundo, que aprendan dos, tres lenguas para navegar en el mundo. Ese es estudiar. Eso sirve para el negocio. Tenemos tantas cosas en Bolivia, pero no podemos convertirlo en riqueza. Cuando es recurso natural nomás, no es riqueza. La riqueza es producto de una transformación operada por el productor, por el humano, por los grupos humanos. Nosotros no podemos decir que somos un país rico. Tendremos buenos recursos. Mucha gente nos ve como flojos, más bien. Nos ven así. Estos tienen todo, pero ¿y por qué están en la pobreza? Porque la estructura feudal que está en el poder ha despilfarrado todo el dinero de la cooperación internacional, la deuda, las reservas internacionales, despilfarrado todo el tiempo y en toda época. Por eso la Aymara ha definido su estrategia de actuar solo pero buscando a su rival. Entonces, hasta ahora le ha ido muy bien. Espero que con esto pasemos a las preguntas y fundamentalmente me dirijo a los folcloristas de Oruro, a las bandas. Esperemos que Oruro replique un carnaval en Santa Cruz. Entonces tendremos dos grandes ciudades controladas culturalmente y económicamente. Muchas gracias. Doctor Untoja, definitivamente una ponencia sin precedentes. Muchísimas gracias por los conocimientos y sus puntos de vista que nos ha podido dar. Para la parte de preguntas, por favor, les rogaría a los participantes que puedan levantar la manito o para que les podamos ceder la palabra, pueden escribir también su pregunta en la parte de comentarios, por favor. Y bueno, a manera de comentario tenemos sala llena, doctor, así que lo ha escuchado bastante gente, así que mil felicidades, ¿no? Gracias a ustedes por invitarme. En otro estaré personalmente. Esperemos que así sea. De esta manera virtual es lo que, bueno, pues ahora nos tiene de esta manera, ¿no, doctor? Ahí tenemos la primera manito levantada del licenciado Joshua Bellot. Adelante, Joshua, por favor. Gracias, muy buenas noches. Primero felicitar y saludar al doctor Untoja. Es siempre agradable escuchar algunas de sus charlas y la visión que tiene. Me llamó mucho la atención lo del argumento de liberalismo aymara. Dando a entender un poco que digamos, el aymara casi por naturaleza debería ser o debería acogerse al liberalismo, ¿no? Eso me pareció interesante porque en los hechos sabemos que el movimiento al socialismo tiene una base indígena, aymara, quechua y seguramente otras nacionalidades también, que se dejan básicamente sojuzgar por el poder, ¿no? Un Evo Morales y una pequeña élite que por supuesto en los hechos domina el comportamiento de estas grandes bases indígenas.
¿no? Que entraría en contradicción con el argumento que acaba de manifestar el doctor Toja, ¿no? Entonces, un poquito esa la preocupación, doctor, simplemente para hacer un comentario y, por supuesto, oír su punto de vista. Muchas gracias. Puedo argumentar un poco más, si permiten. A veces es importante leer, por ejemplo, autores como Karl Popper. Es bueno ese libro, por el libro La sociedad abierta y sus enemigos. Es fundamental para un economista leerlo, porque en la economía está la política. Y toda sociedad, según Popper, por ejemplo, tiene dos tendencias. Una tendencia estatista, una tendencia liberal. Popper no dice así, sino dice una tendencia totalitaria y una tendencia democrática. Se hace un recorrido importante, Popper, desde la Grecia antigua, pasando por México, por Europa, por México, se da unas vueltas por los incas y por ahí encuentra los aymaras. Los aymaras, ¿por qué son liberales? Porque en los ayllus son los ayllus que deciden y en los ayllus son los individuos que deciden. No dependen de que alguien se los piense. El incario ha impuesto un régimen totalitario. Y ustedes vean, por ejemplo, en la conducta, el comportamiento de un quechua y de un aymara. El aymara actúa por rivalidad, busca su espejo. ¿Qué es la rivalidad? Es buscar su espejo, verse en el espejo y ser mejor que aquel que está en el espejo, que soy yo mismo. Y cada uno piensa así en ese juego de espejos. Y por eso decide, como individuo, decide hacer lo que le parece bien y lo que le puede aportar también económicamente. Es decisión. La gente decide hacer contrabando, hace contrabando, pues. Decide hacer salteñas hoy día, hace salteñas, mañana, de aquí a un mes venderá zapatos. Decide. No espera que alguien le diga, hagamos esto o haz esto. Entonces existe en cada sociedad un espíritu liberal. No es solamente invención, descubrimiento de los liberales clásicos de la escuela austríaca, sino en las sociedades se practica el liberalismo. Entonces, en ese sentido, a mí mismo me sorprende, yo soy aymara, me sorprende el comportamiento económico de la aymara. Es absolutamente liberal. Y uno los puede discutir, ustedes ven en las fiestas para ganar, como preste, es para mostrarse, ¿de acuerdo? Es también para derrochar. El gasto es productivo, no es un gasto que sin retorno. Eso pasa en el comercio, pero hay que ver esa rivalidad mucho más en el desplazamiento y la ocupación de espacios económicos. La gente de Turco y Zabaya tiene su casa en Arica como también en Santa Cruz. ¿Para qué haría eso? El tío o el del otro a ello hace lo propio. Tiene su casa en Arica, aunque chiquito, pero también tiene su negocio en Santa Cruz. Otros van a la Argentina a trabajar como esclavos, vuelven a sus pueblos, lloran un poco en las fiestas, pero están en el proceso de acumulación, porque han sido excluidos en masa del Estado republicano y también del Estado plurinacional, que solo les manipula como masa de alienados. Muy interesante su punto de vista, doctor. Tenemos la siguiente pregunta, por favor, está levantando la manito Mundo Ecoex. Les damos la palabra, por favor. Muchas gracias, buenas noches. Juan García les habla de la Organización Única de Oruro y un saludo al doctor. Bueno, una parte de la situación social que está mencionando sobre los compañeros aymaras y el liberalismo es también una pregunta de parte de mi persona, pero quisiera poder ampliar o que me pueda dar un pantallazo
de lo que en Oruro tenemos que hacer sobre la explotación de un mineral que vendría a ser el apogeo de la economía en nuestro departamento y a nivel mundial, como es el litio, como es la explotación del litio, sus derivados, una industrialización y una futura comercialización en nuestro departamento o en nuestro país, ya que en estos momentos solamente se habla como industrialización los componentes que son el hidróxido de calcio y el carbonato el hidróxido de litio y el carbonato de litio. Y para ser, obviamente, exportados. Y no así en algo potencial que en este momento está generando mucha economía, ya que es las baterías del ion de litio, ¿no es cierto? Entonces, al respecto, quisiéramos conocer, nuestra organización plantea en todos los escenarios que debe haber una verdadera industrialización, comercialización del litio y todos sus derivados, que son amplios, en nuestro país o en nuestro departamento. Queremos mencionarles de que estamos enterados de que va a haber una industrialización del litio de Coipasa, pero se dice que se va a trasladar a las piscinas de Potosí. Entonces la industrialización del litio en Oruro no sería ese nombre. Lo que nosotros consideramos es una explotación. Entonces, ¿qué podemos hablar ante eso, doctor? Y queremos dar un saludo cordial de la Organización Única de Oruro, que siempre está en lucha, en pie de lucha y pensando en proyectos grandes para nuestro departamento, en el cual seguimos luchando y luchando. Esperemos poder dar nuestro granito de arena con todos esos proyectos que tenemos en cuanto a comercio exterior, a comercio interno y obviamente que Oruro se convierta pues en la capital del comercio e industria no solamente de nuestro país, sino de Sudamérica. Entonces, un saludo y quisiéramos también en otra oportunidad tener el contacto con su persona para que podamos tener un encuentro con todos los dirigentes, los ejecutivos de la organización, para poder tener algo más de criterio y conocer algo más de su persona y la dirección de su persona y de su profesionalismo. Muchas gracias a los que están organizando esto. Creo que debe repetirse constantemente. Muchas gracias. A ver, resumiré todo en pocas palabras. Yo les hablé hace rato de la sustitución de importaciones, de crear industrias y acumular capital. La primera pregunta es esta. ¿Tenemos capital para instalar un complejo industrial? ¿Tenemos dinero? ¿Tenemos o no tenemos? Respuesta es de que no tenemos dinero. No hay. ¿De dónde va a sacar el Estado? ¿De dónde va a sacar? Pensar que sacamos los impuestos y ya nos sacan triple impuesto, nos sacan. No hay dinero. Segundo, tendrá que endeudarse. ¿Y quién va a pagar? Nosotros también. Y cuando se endeudan, no sabemos si van a construir una superindustria, cuánto va a costar. Una industria de litio, al menos, está por encima de los 10.000 millones. 10.000 millones de dólares. Por encima está. Capaz de estar en el mundo. Tenemos 10.000 millones para poder invertir como Estado boliviano. No hay plata. ¿Quién podía financiar? Pues aquí está en juego concepciones económicas, justamente, el estatismo o liberalismo. El estatismo podrá industrializar. En 14 años no ha podido industrializar. Se han hecho la industria de urea en Cochabamba, funciona al 30% de su capacidad. Han hecho una industria azucarera en San Buenaventura, no funciona, no hace ningún kilo de azúcar. $300.000 al agua en Rurnavaque, o San Buenaventura. Y así otras podemos enumerar. Entonces, ahora, lo que estoy diciendo es pesimista. Hay un poco de pesimismo, sí.
porque no tiene dinero el Estado boliviano. ¿Quién puede invertir? Porque para hacer una industria necesitamos máquinas que fabriquen máquinas. No simplemente es comprar tubos de ensayo, productos químicos, etc. No, tiene que haber máquinas que fabriquen máquinas. Eso no tenemos. Es una dependencia total. Un repuesto en la fábrica de urea depende de quién me lo ha vendido. Entonces ahí está la alternativa. O bien decidimos dar en concesión la inversión en el litio a una empresa extranjera, pero de acuerdo a nuestra ley de inversiones, tampoco podemos decir como Castillo de Perú, de que 30% para las empresas nacionales y para nosotros 70%. Eso es juego de niños. Entonces, una ley de inversiones tiene que permitir abrir la economía boliviana a la inversión extranjera. Esa inversión extranjera va a poner 10.000 millones como si nada, pues va a poner. ¿Cuánto vamos a ganar? Está el problema ahí. Esa empresa extranjera va a poder vender con sus redes en el mundo el producto elaborado a partir del litio boliviano. Va a vender, tiene su red, su conexión, su contacto. Entonces va a funcionar. Mientras no se haga eso, estimados colegas y amigos, va a ser un juego demagógico. Mire cómo nos han llevado Oruro y Potosí a una disputa realmente como si fuera Chile-Bolivia. Estaban destruyendo las carpas unos otros, cuando tranquilamente se puede hacer una gran industria en base a los dos departamentos. Pero necesitamos estar en concesión, si no, no va a haber ninguna industria. Les digo, hoy, 13 de octubre 2021. Ni al 25, ni al 30, ni al 40 no va a haber industria de litio. ¿Por qué? Porque los otros ya están haciendo. Chile, Argentina ya están haciendo. Nos han dejado en la época arcaica con nuestro litio. Porque justamente aquí quiere hacer el Estado. ¿El Estado sabe hacer? No sabe hacer. El Estado es mal administrador. Y no solamente mal administrador, mal productor. No va a hacer nada. Entonces aquí tal vez no le va a gustar lo que le he dicho, ¿no? Primero hay que preguntarse como liberal por eso. ¿Quién va a poner la plata? Y esa plata, alguien tiene que correr riesgo con esa plata. El Estado va a correr riesgo, puede correr riesgo y quedar en el aire. Una empresa extranjera corre el riesgo con su plata, sí, pues que corra, que traiga capitales, tecnología, técnicos, y también emplee a nuestra gente, esa es una cosa. Y pague también una parte de las utilidades para nuestra economía, porque ninguna empresa al mundo va de filántropo o de buenito de caridad. Es el capitalismo. Y por eso le hablaba de jugar en el capitalismo. Jugar en el capitalismo es cómo es nuestra ley de inversiones. Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante su punto de vista. Le demos la palabra, por favor, a Gregorio Gómez Mamani. Adelante, por favor, Gregorio. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Un saludo y un abrazo, doctor Fernando. También el que habla es de Hachazalli o de Hachacarangas. Quisiera consultarle, había estado escuchando muy atentamente referente a lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje en las universidades, que simplemente se hace una transmisión de conocimientos externos teóricos y no una investigación. ¿Y cómo se podría implementar con mayor eficaz énfasis, motivación a esta investigación? Por una. Por otra parte, ¿qué modelo de economía está en funcionamiento en estos momentos, doctor? Muchas gracias. Oye, primero, toda enseñanza, o sea, todo teórico en economía, porque la economía primero tiene una base filosófica, luego está la teoría económica y luego está la aplicación. Así funciona. En esas tres etapas tiene que haber investigación de la realidad concreta. ¿Eso qué quiere decir? Hacer seguimiento a nuestros actores económicos. Y no buscar simplemente un homo económicos o buscar un capitalista explotando a un obrero en el campo. No, eso no. Tiene que estudiarse
el comportamiento económico de nuestro actor, en este caso, la gente aymara. Y también de todos los bolivianos, evidentemente. Es primero, si no hacemos eso, entonces, ¿cómo podemos implementar proyectos de desarrollo económico si no conocemos el contexto, la estructura social y económica de la población? Si no conocemos. Es como clavar un clavo en una goma, clavamos y vuelve a salir la goma, clavamos y vuelve a salir. Y eso es lo que se ha hecho hasta ahora. Por un lado. Por otro lado, ¿qué tipo de economía es ahorita en Bolivia? Es una economía keynesiana al servicio de proyectos totalitarios. Es una economía keynesiana. Todo quiere el Estado. El Estado solo quiere que paguemos impuestos. No se interesa en el potenciamiento económico del empresario o del actor económico, por más que sea pequeño. Aquí está en la mira cualquiera que quiere emprender una empresa porque le consideran capitalismo. Por tanto, en la mente de muchos del poder, el capitalismo es malo. Y en el discurso ideológico de Marx, el capitalismo está muriendo. Y como no hay respuesta, entonces echan la culpa al imperialismo americano. Pero Bolivia ha sido colonizada o los Andes ha sido colonizada por España y no se chilla nada contra España, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque están los criollos en el poder, evidentemente. Entonces es un modelo keynesiano estatista, fundamentalmente, que funciona en base al gasto público. Y cuando funciona en gasto público, quiere decir de que tiene que haber endeudamiento o tiene que haber impuestos. ¿Quién es el sacrificado? El actor económico, desde el trabajador hasta el empresario. Entonces, en este momento estamos destruyendo el espíritu emprendedor y también están destruyendo las empresas privadas. Y muchas se van a ir seguramente con su dinero si la cosa continúa así. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos una persona que está levantando la mano con el nombre de usuario Zoom. Sí, bueno. Adelante, por favor, su nombre y su consulta. Gracias. Muchas gracias. Quien les habla es José María Arancibia Maldonado, ingeniero comercial de profesión, con algunos estudios en posgrado y algunos cursos de especialización en diferentes países de América Latina y también el Asia. Felicitar en primer lugar por este tipo de encuentros y seminarios en donde se puede exponer puntos de vista interesantes de la economía nacional y también por ende internacional. También felicitar por la brillante exposición de nuestro hermano expositor doctor. Pero bueno, hay muchos puntos que discrepo porque definitivamente tendríamos que llegar a una confrontación, hablar de aymaras, quechuas, muy cerrada y el cual no comparto porque definitivamente creo que ya la mezcla de culturas, naciones en Bolivia ya es diversa. Entonces ya podemos ver que gran parte del empresariado aymara también invierte en Santa Cruz, o está en Chile, o en Perú, entonces ya se ha ido diversificando. Entonces de esa parte no comparto tanto de un punto de vista cerrado de que solamente el sector aymara no pueda generar, más al contrario, creemos que el sector aymara ha sido parte fundamental para el desarrollo económico del país, ¿no? Y también hay que aclarar de que lamentablemente el modelo económico que hoy en día estamos llevando o arrastrando, pues es una herencia republicana, y eso muy bien lo sabe el doctor. Es una herencia republicana que lamentablemente hemos ido arrastrando durante años tras años, donde hay intentos de políticas económicas de tratar de mejorar a nuestro país. Lamentablemente solo han sido experimentos, del cual ha ocasionado que
que exista más desempleos y lamentablemente eso ha sido el gran debacle, la caída en los años 80 y con la famosa relocalización de los hermanos mineros, ¿no? Entonces es un proceso que lamentablemente durante años y hasta la actualidad seguimos heredando ese tipo de políticas económicas y que bueno, que en el transcurso es misión de los nuevos profesionales en la actualidad tratar de mejorar y encaminar con vías de mejorar el desarrollo de nuestro país. La pregunta es así puntual al hermano doctor, hablaba hace rato de capitales extranjeros para el tema del litio, de capitales estatales, que lamentablemente el país no tiene el capital necesario para poder generar ese tipo de industrias. Entonces, desde su punto de vista, ¿qué tipo de modelo económico Bolivia tendría que encarar de aquí para adelante? Y cuál sería la mejor manera económica para que los departamentos, en este caso tanto Oruro, Potosí y como Sucre, porque son los tres departamentos que están teniendo bajo crecimiento económico según los últimos datos económicos, puedan generar algún tipo de políticas económicas departamentales para mejorar el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias. Bien, rápidamente sobre la crítica o lo que no está de acuerdo. Más bien está de acuerdo usted. Lo que yo he hecho es constatar cómo la economía aymara se mueve en todo el país. ¿Cómo se mueve? No estoy diciendo de que deben hacer, sino constato de que hay aymaras que tienen éxito en Tarija, en Santa Cruz, Plan 3000, San Julián Norte Integrado, como también en Arica. Lo que a mí me interesaba compartir con ustedes es qué lógica funciona en la mente del aymara que se ha desplazado por el país. Es una lógica liberal. Entonces, usted está de acuerdo conmigo, pero ha habido un sesgo, digamos, tal vez de interpretación. Ahora, ¿qué tipo de economía entonces? Necesitamos abrir la economía al mundo, la economía boliviana al mundo. Pero rápido. Abrir quiere decir abrir al país a la inversión extranjera. Si no tenemos dinero, ¿con qué vamos a hacer industria? ¿Quién nos va a regalar? En economía sabemos, no hay regalos. Nadie regala en la economía nada. Entonces hay que abrir. Concesiones no está mal para una gran industrialización, pero que ganemos como Bolivia, como sociedad boliviana. Ahora, Oruro, La Paz, Oruro, Potosí, Sucre son departamentos que tienen sus propias potencialidades. Bien. Hay una cosa que se plantea en la economía. Para que sea rentable la producción y que sea beneficiosa la venta, necesitamos también saber, no solamente conocer nuestros recursos naturales, sino necesitamos saber quién necesita el mundo. ¿Qué industria en agricultura voy a potenciar en Oruro? ¿A quién voy a vender? Lamentablemente, nuestras universidades no estudian las economías europeas y de los países vecinos. Necesitamos en La Paz, en Oruro, en todo, un centro de investigación que se dedique de los países. ¿Qué necesitan? ¿Qué podemos vender a los franceses de Oruro? ¿Qué podemos vender? Sabemos qué quieren los franceses, a qué son sensibles, nos adaptamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestro producto? Así queramos, así tengamos recursos. Y lo propio Potosí. En Oruro, por ejemplo, la quinoa estaba muy bien, ahora está en rendimientos decrecientes. Necesitamos promocionar, pero nuestra gente misma, por los precios y por el control, ha tenido que pasar al Perú y vender al Perú la quinoa, y Perú vende nuestra quinoa como su quinoa. Entonces, ¿pero qué hacemos de Oruro para que a nivel de agricultura tenga una capacidad de exportación?
Hay que estudiar nuestros recursos, el potencial, pero también hay que estudiar el mercado, la necesidad que la gente tiene fuera del país. Y lo propio Potosí. Potosí es extenso. Si vamos por Cacachacas, por ejemplo, ya no hay ahora ni una llama, por ejemplo. Ya no hay ni una llama. Se podía pensar un proyecto macro en base a la ganadería. Si la llama ha mantenido durante miles de años en carne a la gente y además tiene propiedades muy importantes y valiosos para la salud, ¿por qué no van a querer los europeos si nosotros ofrecemos lo que ellos necesitan o de lo que padecen? Entonces necesitamos estudiar eso. Igual con la gente de Sucre. Entonces, hay potencial económico. Yo apuesto, por ejemplo, a Oruro como centro comercial. Un puerto seco, y realmente Oruro sería la potencia económica del altiplano y tendría sus tentáculos en todo el país, porque todos pasarían por Oruro para importar, para comprar mercancías y también para salir por ahí. Todo. Muchísimas gracias, doctor, por su aclaración. Muy buena ponencia. Le cedemos la palabra, por favor, al ingeniero José Casal Valverde. Adelante, ingeniero, por favor. Gracias, ingeniero Botello. Un saludo a la distancia, un saludo a la organización y un saludo muy cordial al doctor Untoja, quien ha participado de una manera eximia en esta exposición. Aprovechando que hay estudiantes, profesionales de economía, pero también representantes de determinadas organizaciones sociales, quiero saludar la presencia de Oruro Único en esta oportunidad, que es muy importante. Quisiera hacer una puntualización con respecto al actual contexto y la coyuntura que estamos viviendo en cuanto al desarrollo normativo y legal se refiere en cuanto a la ley de ganancias ilícitas. Permítanme desmarcarme un poquito del tema y desviarme, pero acá quiero cohesionar con lo que explicaba nuestro moderador, y acá hay que hacer una diferencia de conceptos. Saben, la semántica no es el fuerte de los bolivianos. Creo que nos falta mucha educación en lenguaje, especialmente porque por palabra no mal dicha, sino mal interpretada, nos podemos meter en grandes problemas. Miren, a mí me asombra, y quisiera saber también la opinión del doctor Untoja, cuando el oficialismo manifiesta que esta ley está diseñada para evitar las grandes fortunas o para fiscalizar los grandes patrimonios que son derivados de actividades irregulares, pero la ley no se llama ley contra el enriquecimiento ilícito. La ley se llama ley contra las ganancias ilícitas. Y los profesionales en ciencias económicas y los estudiantes mismos me darán la razón cuando la teoría nos manifiesta que ganancia es el resultado de la diferencia entre ingresos totales menos costos totales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La informalidad, el contrabando campea, según el INESAD, hasta un 76.5% en esta gestión, y según la CEPAL hasta en un 74%. Son cifras sumamente alarmantes. Y esto se debe también al segundo punto que quiero hacer notar, que es que Bolivia, desde que nace a la vida colonial, ¿no?, y pasa por la vida republicana y ahora en este nuevo modelo de Estado plurinacional, siempre ha mantenido un modelo económico no keynesiano, no capitalista, no, un modelo económico extractivista. Siempre hemos dependido de recursos naturales no renovables, de los commodities, de los precios internacionales, de los minerales, en el mayor de los casos. Y nunca hemos apostado a la agricultura. Miren los grandes ejemplos en el occidente boliviano. Por favor, díganme cuál es la calidad de vida en Popó, cuál es la calidad de vida en Antequera y cuál es la calidad de vida en Huari, cuál es la calidad de vida en Chayapata. Porque Chayapata, Huari tienen una naturaleza más productiva agrícola. Miremos, por ejemplo, Zaballa o Huachacalla,
y miremos Turco, que tiene una orientación más ganadera y que el gobierno no les ha dado nada más que el matadero y que son las empresas comunitarias las que están elevando la economía de esa región. Entonces, quiero casar estos dos conceptos, quiero unir estos dos conceptos para establecer que estamos entrando a un modelo económico que precisamente quiere sostener el gasto público a través de la esquilmación de las ganancias, no del enriquecimiento, de las ganancias de todos los bolivianos que luchamos día con día para llevar el pan a la boca de nuestras familias, ¿no? Y que nos ganamos con el sudor de nuestra frente y con el dolor de nuestras espaldas, hasta un boliviano, 2 bolivianos, 5 bolivianos, pero que todos esos dineros ahora van a ser perseguidos por la UIF para que el flujo de ingresos al Tesoro General de la Nación se mantenga constante. No es tanto una ley para perseguir opositores, es una ley que pretende salvaguardar y pretende sostener el nivel de gasto público para vivir en una ficción de crecimiento económico, ¿no? Porque no estamos bien, no hay un crecimiento económico, no hay una reactivación económica como tal. Como dice el doctor Untoja, simplemente se ha incidido en un mayor gasto público y se tiene que mantener el gasto público a través de los impuestos o a través, en este caso muy radical, de la expropiación y el congelamiento de las cuentas de bolivianos y bolivianas que trabajan día con día. Doctor, no sé cuál es su opinión con respecto al criterio que acabo de vertir. Primero, hay que preguntar, en este momento hay impuestos sobre las fortunas, un impuesto. Hay que preguntarse, ¿cuántos millones tiene el más rico en Bolivia? ¿Cuántos? ¿50.000 millones? ¿100.000 millones? ¿O 100 millones? ¿O 60 millones? Doctor, perdón que le corte. Yo me preguntaría si esas fortunas están en Bolivia, porque yo creo que el que es millonario no lo guarda en el país, se lo saca al extranjero, un paraíso fiscal. Evidentemente, cuando la seguridad jurídica no es clara, cuando las reglas del juego no son claras, ¿qué hace el capitalista? Asegura su dinero, en lugar de que en cualquier momento podían quitarle. Ahora bien, pero ¿hay fortunas realmente en Bolivia? Pocos tienen fortunas. Ahora, la ley no solamente es que les falta plata. ¿Cómo sacamos plata ahora? Una ley a las ganancias ilícitas. Usted dijo muy bien, la ganancia es una ganancia. No es un robo, ¿no? No es un robo, es una ganancia. Ese en el fondo tiene dos objetivos para mí. Un ataque a la gente emprendedora, a la gente capitalista que quiere trabajar en Bolivia, hacer despegar económica en Bolivia, y es asfixiarlo. Porque nadie se va a salvar de esa ley. Suficientes unas pequeñas denuncias. Va a poner a la gente en conflicto y unos a otros, y a familias también. Entonces se va a destruir la economía. ¿Por quién va a querer invertir si tengo que justificar cada vez de dónde he sacado tal dinero? Entonces es una destrucción total. Pero por otro lado, es para perseguir también toda contestación, no solo política y social, toda contestación. Son leyes que han funcionado en Cuba, en los países del este, en propia Venezuela. Cuando se confisca y se expropia la propiedad del ciudadano, el ciudadano se calla, tiene miedo. Prefiere no trabajar ni invertir. Y cuando el ciudadano está en esa situación, ¿qué le queda? ¿Escapar del país? ¿O no trabajar? Entonces, generalización de la pobreza. La gente del gobierno no piensa eso. Sí piensa. ¿Cómo someter? La mejor manera de someter es tocar la propiedad de la gente, la propiedad privada de la gente, en el nombre de que están combatiéndose contra la corrupción, contra las ganancias ilícitas, etc. Se va a convertir en un otro ministerio
de control político, pero vía el control de la propiedad privada. Es una ley muy peligrosa. Y creo que los comerciantes en todo el país han despertado de que están amenazados prácticamente. El señor que tiene su edificio en la zona sur, creo que es de puro metal, va a tener que justificar de dónde ha salido la plata para hacer eso. Y si no justifica, simplemente le van a expropiar y será del Estado. Y los que no trabajan o los demás se meterán a vivir adentro y así va a terminar con muchos empresarios aymaras. Ahora, el gobierno, ¿cuál es la finalidad del gobierno? ¿Quiere realmente manejar el país para que despegue económicamente? ¿O quiere instaurar un totalitarismo? Una dictadura. Dictadura que controle la política, que controle la economía y que controle la mente de la gente. Y eso es lo que quiere. No es que Evo Morales esté detrás de Arce, sino detrás de Evo Morales está Cuba. Tiene que saber la gente, está Cuba. Este es un gobierno al servicio del poder cubano y no le interesa como tal el bienestar, ni el progreso, ni la acumulación del capital de los bolivianos. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos una última consulta de Argote Zudi Orlando. Adelante, por favor, Orlando. Bueno, al parecer el participante... Buenas noches, perdón, disculpen la demora. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Disculpen la intervención, ¿no? Soy estudiante de la Facultad de Economía, aún no soy licenciado, pero, ¿saben? Tengo una consulta. Tal vez, aparte del doctor, otras personas también podrían responderme. Saben, hay un problema que yo veo que sucede desde hace varios años. Como el doctor decía, la industria nunca se hace acá en Bolivia. Por ejemplo, mi abuelo de mí decía que, por ejemplo, el plástico se hacía en Chile y nosotros comprábamos el plástico. Actualmente, no sé si estoy equivocado, en lo que respecta al metal, por ejemplo, los fierros para construir casa, todo viene de lo que es Perú. Ninguna empresa, digamos, produce en Bolivia. Yo quería consultarles cómo podemos hacer para que la sociedad cambie ese modo de pensar, porque la sociedad no invierte actualmente en Bolivia. Como el doctor decía, hay personas que tienen, digamos, su casa incluso en Arica. Prefieren invertir en el exterior que invertir en Bolivia. ¿Cómo nosotros como sociedad podemos cambiar ese punto de vista? También quería decirle que en parte tienen razón. Creo que un doctor habló y dijo que en las universidades nos enseñan ciertas cosas. Por ejemplo, hoy día había el caso de unas personas que fueron estafadas, ¿verdad? Que querían entrar en lo que es, digamos, aumentar su capital, entrar en lo que son los negocios por Internet. Había personas que eran vendedoras, otras personas que también eran profesionales y han sido estafadas. ¿Cómo podríamos hacer para educar a nuestra sociedad a que empiece a ganar, digamos, el dinero de la manera correcta? Yo quería consultarles eso, por favor. Bien, es cierto, no hay industrias de gran transformación en Bolivia. El fierro traemos del Perú, la chatarra vendemos de Bolivia y ellos lo funden y nos devuelven fierro para la construcción. Así es. Pero sin embargo, ustedes habrán escuchado en la radio, en la prensa, hay que defender la industria nacional. Yo pregunto, ¿cuál industria nacional? Los que existen como industria hacen pocas cosas, cierto, pero no es a gran escala. Ahora, ¿qué hacemos entonces si no hay empresarios acá? ¿Y por qué no hay empresarios? Porque los impuestos son demasiado altos. En Bolivia, la presión tributaria o la carga tributaria es demasiado alta. Se pagan muchos impuestos. No existe seguridad jurídica para el empresario y para el industrial. No existe.
no sabe cuándo le van a tomar y cuándo van a parar, o cuándo van a hacer huelga, o cuándo le van a expropiar su pequeña industria. No existe. Si es así, entonces, ¿qué va a hacer? Ustedes tienen 2 millones. Ni en la bolsa de valores pueden jugar. Una bolsa chiquitita. Entonces, ¿qué hace? Prefiere ir a Arica. Pues. En Arica usted construye un hotel de 4 estrellas, paga impuestos, tiene seguridad jurídica, y está. Y hay muchos bolivianos que tienen su feria, Feria Sandra, hoteles, está manejado por bolivianos aymaras, que son al mismo tiempo chilenos. Entonces hay que cambiar el sistema tributario. Pagamos IVA, debía ser la IVA al 5%, hay que bajar. ¿Por qué al Estado? Tenemos que mantener al Estado y a su burocracia, y que malgasten el dinero y nosotros pagamos impuestos. Y de paso quieren cobrar otros impuestos y penalizar. ¿Qué hace el Estado para el comerciante? El comerciante industrial o comerciante paga impuestos, mantiene al Estado. ¿El Estado qué hace? Despilfarra. Y más bien le aumenta impuestos. El ciudadano paga impuestos a la alcaldía por transacción, por declaratorio de herederos. Paga sobre su comercio. De paso paga IVA. Incluso hay una cosa que a mí me choca profundamente. Por eso la gente a veces se va. Y los colegas que son docentes o también gente que trabaja en la administración pública. La gente compra facturas y se hace reembolsar por impuestos. Pero la gente compra facturas. Y los que no pueden hacer descargo, pagan IVA callados. Un maestro albañil que compra una computadora para su hijo, paga impuestos si compra una tienda. Pero el docente universitario compra esa computadora lo descarga. Entonces hace el que paga impuestos, pero en el fondo no paga. Entonces todos siempre están a ese juego. Entonces hay que cambiar el régimen tributario, tiene que ser más liberal por el Estado, tiene que dar garantías a las reglas de juego y bajar los impuestos. Arancel cero para muchos productos. Bajar el IVA, bajar el impuesto sobre utilidades. Si yo saco un impuesto alto sobre utilidades, ¿cuándo mi empresa va a despegar y cuándo va a absorber más mano de obra? Nunca. Esa es la razón por qué la gente se va y por qué no podemos industrializar y nos cuentan todavía que vamos a industrializar. Yo recuerdo, era muy changuito, digamos así, en lenguaje hondureño. Fui al mercado Bolívar cuando llegó Barrientos y habló de industrializar el país, de tener nuestros propios aviones, de nuestros propios carros. ¿Dónde está ahora? No hay. Y todos siguen contando la misma cosa y por eso propongo yo, pues, de que se dé licitación internacional, concesiones, hacemos que las empresas internacionales y otras naciones hagan industria, que generen capital para el país y que también absorban mano de obra. Muchísimas gracias, doctor, por su punto de vista. Definitivamente una ponencia magistral la de usted. Así que bueno, le invito por favor a dar unas palabritas de despedida, doctor, para nuestro público. Bien, estimados colegas y amigos estudiantes y pueblo de Oruro, de los diferentes gremios, tenemos que mirar nuestro país y tenemos que pensar con mente egoísta. Miren, estoy diciendo provocador, mente egoísta. Solo así vamos a poder despegar y avanzar. Tenemos que decidir los individuos como individuos. Y no puede pensar alguien por nosotros. El día que piense alguien por nosotros, ya habremos caído en las garras del esclavista. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctor. Y para dar las palabritas de conclusión, le cedo la palabra, por favor, al licenciado Luis Alberto Molina Lizarazu, presidente del Colegio de Economistas. Adelante, por favor, licenciado. Bien, muchísimas gracias, Omar. Agradecer la presencia del doctor Fernando Untoja, realmente una ponencia muy interesante, una ponencia que nos va a permitir
analizar un poco más a profundidad todos los elementos que nos acaba de plantear en términos de una crítica, propuesta, etcétera, que debemos hacer a partir de lo que es las regiones. Muchísimas gracias, mi estimado doctor. Le agradecemos por darse tiempo en su agenda para poder brindarnos esta charla, que es muy importante. Y obviamente nosotros lo vamos a recepcionar de manera totalmente propositiva. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Es así que damos fin al webinar Estrategia Liderada de los Aymaras en el siglo XXI. Estén atentos, por favor, a la página de Facebook para que puedan replicar este seminario. Y bueno, pues hasta la próxima. Que tengan buen resto del día.